Sale, chicos, pues el tema de hoy que fue transmisión del calor, pues tiene que ver con, eh, pues como su nombre lo dice, una de las cosas que se puede hacer es transmitir calor, ¿no? La energía térmica. Ahora bien, ¿cómo sucede esta, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo sucede? Bueno, pues lo notamos día a día. Cuando nos acercamos a algo que está caliente, inmediatamente con nuestros sentidos logramos percibirlo. Ajá. Incluso las cosas que tienen baja temperatura llegamos a percibirlas. Ajá. Y bueno, les ponía un ejemplo acá en la clase donde nosotros decimos, ok, tú te acercas a una estufa y puedes ver este, puedes tener una olla que está caliente y otra que no. Al momento en que tú te acercas a una que está caliente, inmediatamente detectas, ¿no? A partir de, les digo, de esos sentidos. Entonces, esto, pues, no empieza a ver la física o nos da la explicación de cómo la energía calorífica se va a poder transmitir. Ajá, se puede transmitir. Ahora, en el caso eh, de los ejemplos que estuvimos viendo en la clase, yo les decía, ¿cómo han detectado que se transmite? Y me decían, salimos al sol cuando hace frío. Exactamente, ¿no? Ya les ponía yo, cuando nos acercamos a una chimenea, ¿qué es lo que haces? Pues quieres la transferencia de calor, pero no te vas a ir a meter, se transfiere por otra, en otro, por otra forma, ¿no? No tocando, pero sí está transfiriendo calor a distancia. Ahorita vemos cómo se llama eso. Y en el caso de cuando nuestro cuerpo transmite energía térmica a un objeto de menor temperatura. Esto es cuando, bueno, nosotros tenemos una energía térmica, el cuerpo siempre se mantiene en cierta temperatura, y entonces a mí, si me ponen un bloque de hielo, pues voy a transmitir esa energía térmica al objeto que tiene menor temperatura. Ajá. Y por eso puse ahí la imagen del hielo. Ahora pues, hay que detectar que hay materiales que evitan que se pierda el calor y hay materiales que facilitan su transmisión. ¿Sale? Ahora, analizando esto, vamos a ver de los materiales que evitan que se pierda el calor. Cuando nosotros pedimos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el atole, que está caliente, el material en el que nos sirven normalmente es unicel. Ajá. ¿Por qué unicel? Porque no deja que se vaya el calor de ahí, lo mantiene. A este tipo de materiales se les llama aislantes térmicos, se mantiene. Ajá. Y hay materiales como es el unicel, la madera, el plástico y la lana. ¿Ok? El unicel, bueno, ya les puse el ejemplo. En el caso de la madera, yo les decía, porque a diferencia de México, en Estados Unidos son lugares más fríos porque están al norte, más al norte del Ecuador, mucho más lejos pues del Ecuador. ¿Por qué, por qué hacer casas de madera en lugar de cemento o concreto como nosotros? Y entonces sí me decían, pues porque la madera, ¿no? Precisamente no deja que salga el calor. Es una de las cosas que podríamos analizar también de la vida cotidiana. Tú ves las casas en Estados Unidos, ¿no? Y entonces entiendes, si es cierto, porque la madera no, vaya, es aislante térmico, lo mantiene, no deja que se vaya, lo mantiene, ¿ok? Entonces, pues podríamos irle dando como el sentido a las diferentes cosas que nosotros vamos teniendo. El plástico. Hay muchos termos que son hechos de plástico, de un cierto plástico, ¿no? Ya lo verán ustedes en química. Hay un tipo de plástico que, aunque eh, yo ponga agua hirviendo, lo va a mantener, depende del plástico. Si lo hago en un vaso de plástico normal, bueno, sabemos que se derrite, pero hay plásticos, depende de la composición, que evitan que se pierda el calor. Y en el caso de la lana, pues es una tela, ¿no? Que no es que dé calor. No, 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 no. Cuando nosotros decimos, bueno, va a tapar la chamarra en sí no hace nada, ¿no? El calor o la energía térmica es mi cuerpo, pero si yo me cubro, ¿no?
El material es el que hace que no se vaya el calor o la energía térmica, lo mantiene, ¿no? Y de ahí que se deriven diferentes, pues, vestimentas precisamente para evitar la pérdida de calor. Entonces, en ese sentido tenemos esos materiales. Y hay unos que son conductores térmicos. Los conductores térmicos los mejores conductores térmicos, es decir, los que hacen mejor que bueno, no que se mantenga, porque esos son los aislantes, sino los que conducen más el calor, todos los metales. Y lo podemos ver también a nuestro alrededor, que sería, bueno, pues, ¿dónde cocina mamá? ¿No? Sí, 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 la cuestión está de lo tradicional de barro y eso sí, pero si ustedes le preguntan a mamá, oye, mamá, ¿en dónde se cocen más rápido las cosas, no? La mamá sí va a tener en mente un tipo de materiales o este tipo de ollas, ¿no? Porque, pues, conduce completamente el calor para que la comida, pues, se cosa mucho más rápido, ¿no? Entonces, de los conductores térmicos, los metales son los que más hacen, ¿no? De ahí que, bueno, cuando está una olla hirviendo o que tiene alguna comida, pues necesitas y quieres agarrarla para quitarla del fuego, se necesita un aislante, o sea, algo que no te traspase a ti. Por eso que en la cuestión de, de las orillas que manejan al este tipo de vajillas, ¿no? O este tipo de utensilios en cocina, pues ya vieron, en la orilla les ponen un aislante para que no pase contigo. Yo puedo agarrar la manija, si está de plástico, la puedo agarrar perfectamente, o un sartén. No deja que pase tan rápido el calor hacia afuera y de ahí puedo, ¿no? Y si no, ¿qué hacemos? Agarramos un trapo, que si nosotros también analizamos un trapo, ¿por qué? Pues eso aísla completamente el calor, pertenece a este, ¿no? Telas. Entonces me aísla, ay, pásame un trapo para quitar la olla, ¿ven? Y esos son aislantes, puedo agarrarlo perfectamente sin que traspase a mi piel, ¿no? Ahora bien, las formas que se puede transmitir el calor. La forma en que se puede transmitir son diferentes. Hay una que es por conducción. Esta forma de transmitir calor es el contacto directo de un objeto con otro, ¿sale? En clase estábamos hablando de eso y me decían, pues mi mano con la otra mano y estoy haciendo completamente la fricción para hacer exactamente, pongo dos objetos para manejar el calor, ¿no? Y transferirlo. Otra de las formas que es directo al contacto, uno de sus compañeros me dijo, si está caliente la taza, ¿no? Porque acabo de echarle café o té. Yo pongo las manos en la taza para poder calentarme. Y yo les decía, exactamente, es la forma en que se transmite el calor de manera de conducción, objeto con objeto, ¿no? Tocándolo directamente. Y en la imagen que ustedes están viendo, bueno, pues ahí sería una forma natural. Si nosotros nos vamos a una playa, nosotros tendríamos en cuenta que si nos quitamos los zapatos y tocamos la arena, que es cálida porque ya tiene calor precisamente de los rayos del sol, ¿no? Y yo ya en el contacto de mi pie con la arena, ahí estoy tomando la conducción, ¿ok? Otra forma de transmitir el calor sería la de convección. Esto tiene que ver más con el peso, bueno, con la cuestión de un poco molecular, ¿no? Un poco químico, en el sentido de que si yo pongo agua helada y agua caliente, inmediatamente el agua caliente es la que empieza a pasar el calor al agua fría para que lleguen a una cierta temperatura. Lo hacemos también muchas veces en la vida cotidiana, como eso, ¿no? Me quedó muy caliente mi café, pues le pongo el agua fría, lo que hace que
las partículas calientes, ¿no? Transfieran, o sea, se quitan tantita energía térmica para podérselas pasar a las moléculas muy frías, ¿sale? Entonces, más o menos así sucede esta cuestión de la convección. Otro ejemplo es, yo tengo un recipiente de agua fría, perdón, de agua caliente y yo le pongo el hielo, inmediatamente pareciera, bueno, se derrite, nosotros lo conocemos el derretimiento, pero lo que pasa a nivel molecular es que el hielo es mucho más denso, perdón, mucho más, más ligero y queda en la superficie hasta que toda el agua empieza a consumirlo para que sean todos de la misma temperatura. Esa es la de el calor por convección, ¿ok? Y hay otro tipo de calor que se llama, cómo pasar el calor, es por radiación, cuando el calor se propaga sin que exista contacto entre dos objetos. La más común y la que yo escuché de sus compañeros fue, pues, el sol, ¿no? O sea, no estoy tocando al sol, imagínense, ¿no? Sino que la radiación, y de hecho de ahí viene, la radiación del sol hace que de alguna forma llegue la energía, ¿no? La térmica a mi cuerpo y es la más común. Otros me decían, pues como usted decía, estamos en una fogata y entonces en la fogata tú te acercas precisamente a aceptar esa energía térmica sin tener que tocar, ¿no? Como de lejitos, por así decirlo. Y ahí les puse yo esta imagen precisamente de la radiación, ¿no? Esto se utiliza igual mucho para las casas, de cómo se diseñan, en fin, bueno, parte de, ¿no? Y bueno, pues la tarea que se está dejando es que la primera parte es de este video que ustedes están viendo, tienen que tomar los puntos más importantes como apunte. Ese va a ser la primera tarea y se va a subir en Google Classroom donde yo les puse, haz tu apunte, sube, ¿no? Y la otra tarea está muy padre, tiene que ver con que ustedes hagan un experimento. El experimento está en su libro de ciencias. Aquí lo vamos a compartir. Aquí está. Esta parte. Haz un pequeño carro de vapor, ¿no? Si nosotros analizamos lo que acabamos de ver, tendríamos que decir, ok, pues es lógico que vaya a usar yo una lata para hacer mi carrito de vapor, porque me acaban de decir cómo los metales son los que son los mejores transmisores de calor, ¿no? Es donde más rápido hierve el agua, es donde más. Y entonces, al hacer ustedes este experimento, traten de ir recordando ciertas cuestiones de esta clase para ir, pues, explicando aquí el que está transmitiendo el calor, ajá, qué tipo de calor se está transfiriendo, o sea, cómo lo está transfiriendo a distancia, en contacto, ¿ok? Y ahí vayan ustedes analizando esta parte. Esto me lo tienen que mandar en video, no en foto de hice el carrito o así. Hagan un pequeño video ya haciendo el experimento final, que es con agua y con las velas, y para ver si precisamente se impulsa su carrito, ¿sale? El carrito obviamente no tiene que ser igual al que están viendo en su pantalla, o bueno, en su libro. Puede ser algún otro carrito, ¿no? De tamaño mediano precisamente para que la lata haga su efecto, ¿no? Entonces, por ahí tengan cuidado con ese uso de la jeringa, porque viene una jeringa y ojo, sigan instrucciones porque no dice que se abra la lata completamente. Eso es súper importante, ajá, para poder explicar lo que pasa dentro de la, pues de la lata y que hace que pudiera avanzar el carrito. Serían esas dos tareas, chavos, para que ustedes lo hagan en casa. Es divertida esta actividad, la verdad es que vale la pena realizarla y espero sus videos. Los dejo, espero que estén muy bien, cuídense mucho. Un beso a todos.